Buenas tardes. Quiero agradecer, siempre agradezco a Dios por estos momentos de compartir y de intercambiar pareceres y opiniones en temas tan relevantes como estos que tienen que ver mucho con la sustancia humana, con el comportamiento humano, con la vida misma, como decía la profesora. Agradezco a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a todo su equipo fenomenal, trabajadores incansables, le caen atrás a uno y no lo sueltan nunca más. Y a todas las personas invitadas, presentes, un saludo fraterno para todos quienes comparten este escenario. Soy profesor de filosofía también y me he formado en esa área. Y después de mucho batallar con la universidad y la enseñanza de la ética, nos hemos dado cuenta que la mayor parte del tiempo lo que hacíamos era una historia de la ética. Y hacíamos una historia de la moral. Pero no le decíamos a los estudiantes y a los profesionales que la ética es el uso de la capacidad de la inteligencia humana al servicio de la bondad, al servicio del bien. Y que la ética es como una armadura que nos previene frente a la adversidad. La religión nos ofrece otra vida. La ética nos ofrece una vida mejor aquí en la tierra. Y precisamente es la ética el motor que ha impulsado la sobrevivencia de la familia humana. Porque es además la vacuna contra los males y las enfermedades sociales. Los griegos pensaron para siempre y por todos. A veces yo digo, debiéramos de estar manteniendo a los griegos a que no trabajaran, ya ellos hicieron todo lo que tenían que hacer por nosotros. Los griegos pensaron que el ser humano tenía un logos, una razón que originaba una episteme, una epistemología, un conocimiento ordenado, pero se dieron cuenta que ese conocimiento y esa formación que ellos le llamaron de forma completa paideia, requería de unos adornos y de unos nuevos elementos que en los niños eran indispensables para el comportamiento, porque además de conocimiento, la gente necesitaba aplicar ese conocimiento en base al bien, para él, para su familia, para los demás. Entonces descubrieron que la paideia, que era la educación y la formación, requería de un nuevo elemento que era arete. Arete significa la virtud. Con el tiempo se convirtió en virtud. Y la virtud es la condición humana de obrar siempre en base al bien y cada vez que sea posible. La arete y la paideia conformaron el mundo griego y es una herencia del mundo occidental que hemos transportado a nuestras vidas y que hoy está en evolución, pero no abandono. Los valores humanos son indispensables para la convivencia, para el entendimiento, para la comprensión, para la paz, para la coexistencia. El problema está en que la ética y el buen comportamiento tiene que desenvolverse en medio de un océano inmenso de intereses, de valores, muchas veces hegemónicos y dominantes, que no siempre permiten al ser humano hacerlo con toda la libertad, aunque no tenga ataduras. Hoy el globalismo es una ideología que ha asumido una nueva religión amparada en el consumismo. Parecería que el Nuevo Testamento de este tiempo es consumir y que la segunda enseñanza de esa nueva religión es el individualismo, donde la persona, ya incluso hay grupos humanos que se satisfacen solamente ellos, de manera individualizada. Y estoy hablando incluso en los países nórdicos. Jóvenes, teenagers, adolescentes, que han asumido la vida asexuada, de no tener pareja, no creer en la familia, no concebir la vida como un todo, la sociedad como un conjunto de seres humanos donde se comparten valores, experiencias, esperanza, dolores, carencia, futuro, sino que el mundo se circunscribe a un solo sujeto,
a un individuo en un solicismo y en un individualismo enfermizo nunca visto en la historia humana. De la arete y de la paideia aprendimos de la filosofía lo que hoy la neurociencia han descubierto en el estudio más pormenorizado del cerebro. Los seres humanos y las otras especies, incluyendo los no vertebrados, practican el apego. El apego es la condición de preocuparme por mis críos, por mi descendencia, por mi familia. Pero hay más. Hay otra condición, otro valor, y es que el apego no existe si no hay empatía. Y la empatía es esa característica que viene del sujeto cuando es capaz no solo de preocuparse por su crío ni por su familia, sino también por el tercero, por el otro, incluso a quien no conoce. Y esa es la solidaridad humana. Lo que la religión llama amor es la empatía, es ponerme en la historia del otro, en la piel del otro, en su dolor, en su esperanza, en su alegría, compartirlo cuando sea necesario. El mundo de hoy hace muy difícil esa práctica, porque el mercado, el consumismo, el individualismo y los valores de la individualidad humana como nunca antes potenciados nos alejan cada vez más. Vivimos en un mundo de lejanías. Los teólogos le llaman a esto una intradistancia. Es una distancia de personas que están cerca. Y a veces hablamos más fácil con una persona que está en otro continente o en otro país a través de un aparato tecnológico. Podemos hablar más fácilmente con esa persona que con el vecino que está a 3 metros de nuestra puerta. Todo eso ha generado una tremenda ansiedad y un problema mayúsculo, porque el ser humano tiene un diseño desde su origen, tiene un diseño de vida en comunidad, en solidaridad. El cerebro humano tiene 20.000 años del mismo modo, de la misma manera, con el mismo diseño. Es muy difícil que la revolución tecnológica pueda imponer un modo de vida totalmente individualista, aislante, separado, sin solidaridad, sin vínculo y sin lazos humanos. Y la tecnología tiende mucho y es una de los dilemas y de las angustias que provoca el modelo tecnológico de comunicación universal. Entonces, la ética es filosofía, es biología, es necesidad humana. Es empatía y apego, como dije. Es paideia y es arete, virtud. Es un todo incluido, como diríamos en lenguaje sencillo, pero hay que enseñarlo. Hemos descubierto también a través de la neurociencia que la deshonestidad es el uso de nuestras emociones cada vez más sueltas sin control. Vamos a decirlo de forma sencilla. Los estudios que se acaban de hacer en Stanford y otras universidades señalan que las personas deshonestas empiezan cometiendo pequeños actos deshonestos que no tienen freno, que no tienen límites. Eso que se llama hoy en el mundo de las corporaciones y del mundo político la impunidad. No hay sanción, no hay llamado, no hay límite, no hay regla, no hay consecuencias. Y entonces el cerebro humano se adapta. Si puedo tomar 2, mañana puedo tomar 3 y después puedo tomar 10 y después puedo tener una fortuna. Ese es uno de los problemas mayúsculos que tiene la complejidad de la conducta humana, cuando no hay límites, cuando no hay freno. Y por eso yo siempre valoro, siendo un hombre de ciencia que amo mucho el conocimiento, valoro los contenidos y la sustancia de la religión. Porque la religión no dice un deber ser y un no hacer. No lo hagas, detente ahí, párate. Por eso esos valores fundamentales no pueden cambiarse por completo, vaciarse de contenido, ni barrerse como si fuera un piso. No todo lo novedoso es positivo, es bueno. No todo lo nuevo o lo innovador es virtuoso. Nosotros tenemos que escoger lo mejor de cada momento, de cada época, de cada contexto humano, de cada momento de la historia. Ninguna revolución puede barrer por completo los valores de la vida humana que han costado millones y millones de años a la biología y siglos a la cultura humana. Es uno de los grandes dilemas de esta época. Por lo tanto, la educación sigue siendo
el único instrumento y vehículo que permita inyectarle a las personas estos valores que nosotros estamos discutiendo aquí. No hay ética periodística, ni hay ética para los negocios, ni hay ética deportista, ni hay ética para médicos, ni abogados, ni maestros. Hay una ética humana, una sola ética humana, que consiste en esa condición de someter a la razón los valores de la inteligencia al servicio del bien, de la solidaridad y del amor por uno, por su familia y por los demás. ¿Y cómo podemos lograrlo? Con la práctica. Los discursos sobran, las palabras vuelan. Es la práctica misma. Y si algún valor le dieron los griegos a la ética, era exactamente esto: que la palabra se convierta en tu propia carne. Que el decir, que el discurso, que el ejercicio del conocimiento sea la vida misma. Es como decía una cantante norteamericana de soul, Carole King: Why don't you practice that you preach? ¿Por qué tú no practicas lo que predicas? Y esto es sobre todo a los políticos que tenemos que exigirle, porque son los que dirigen los destinos de la nación, del país, y perfilan el futuro de la república. Tienen que someterse primeramente y sobre todo ellos a los valores de la ley, del control y al ejercicio ético de la función pública. Decían los antiguos en latín que el peor de los males es el que practican los que mandan. Corruptio optima pésima. La corrupción de los que mandan es la peor forma de la corrupción. Y eso tenemos que verlo como una escuela de la vida misma. Y ya voy terminando, porque voy a dar clase. Cuando hace 15 días yo estaba en Nueva York, en Naciones Unidas, en una conferencia, dije: al final espero no ser abuchado, porque voy a usar una palabra que se ha olvidado y se ha sacado de todo contexto. Y esa palabra se llama amor. Nosotros estaremos encaminándonos bien cuando enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes a amar las cosas que merecen ser amadas, a los seres que merecen ser amados y a los valores que merecen ser amados. Amar al país, amar a la familia, amarse uno mismo también y amar a los demás. Entonces sí habremos hecho una práctica adecuada de la ética y un ejercicio noble de la función humana. Muchas gracias. Thank you.